Hola, soy Natalia Lobo. Estoy aquí porque acepté la invitación de Médicos por Naturaleza para recordarles que el cáncer de mama es el más común entre las mujeres, pero es curable si se lo diagnostica a tiempo. Para eso es indispensable el control médico, la autoexploración periódica y la mamografía. Recuerda que con solo 2 minutos de autoexploración puedes salvar toda tu vida. Así de sencillo es, lo importante es hacerlo y tener la constancia de hacerse y realizarse los estudios por lo menos una vez por año a partir de los 40 años. Hoy nosotros estamos hablando de los oídos y obviamente la pérdida de audición es un tema que preocupa a muchas personas que la tienen. Y fuimos a consultar en este caso a Maxi Ghione, que es actor, muy conocido por todos los argentinos, que participa en este momento de Secretos de Amor y que nos cuenta cómo es su propia realidad y cómo ha vivido esta pérdida progresiva de la audición. Cuando era chico se dieron cuenta mis viejos que no escuchaba y me hice estudios y timpanograma, luego audiometría, impedanciometría, un montón de cosas, desde que soy muy chico y se decía solamente que era una disminución auditiva a causa de podía ser de una otitis muy fuerte o de un ruido muy fuerte que me afectó. Y hace unos 7 años más o menos me diagnosticaron otoesclerosis. La otoesclerosis es una enfermedad que ataca, por suerte, solamente a los huesos del oído. En mi caso es en el estribo, el martillo yunque y estribo. Bueno, yo lo tengo en el estribo y me puedo operar. Si me opero, recupero la parte del oído, o sea, lo que perdí de audición, que sería un 60% del oído medio. Lo que se perdió del oído interno no es operable ya que está en el cerebro, entonces no se opera. Yo me acuerdo que en 2006, ahí galopó, digamos, la esclerosis. Todavía me podía manejar sin audífonos. Ahora uso audífonos en los 2 oídos y me cambió la vida, obviamente. La operación no varía si es exitosa en que yo me deje estar. Vamos a suponer que me opero ahora y hay un riesgo, ¿no? Si sale mal, pierdo toda la audición. Y si es un éxito, bueno. Entonces te opera un oído y a los 6 meses, cuando se sabe que funcionó, si fue un éxito, te operan el otro. Yo opté por los audífonos para no correr el riesgo antes. Si yo sé que voy hacia la sordera total, o sea, el primer oído que se me apague, me lo opero, perdido por perdido. No tiene nada que ver el tiempo, operarme ahora o operarme cuando se apague, digamos. Y los audífonos me cambiaron la vida. Pues, es así que me lo saco y me apago. Y antes por ahí no me costaba tanto para trabajar, me costaba más para la vida. Pero para el trabajo no, porque aprendí a hacerlo así, aprendí a trabajar así. La verdad que me jodió más para la vida que para el trabajo. Pero ahora intento a veces grabar sin los audífonos y es como que me relajé, ¿entendés? Me quedé tranquilo, aprendí que hacemos ruido al caminar, qué sé yo. Por ejemplo, yo me puse los audífonos y saqué la alarma del auto y pegué un salto, después casi choco porque pensé que un auto y me doy vuelta y pensé que lo tenía acá y estaba a 1 cuadra. Yo tenía mis parámetros, eran otros. Entonces te cambia la vida. Te cambia la vida para mejor, pero hay un par de días que estás medio como Turco en la neblina. Bueno, tan real, tan vívido, ¿no? Esas sensaciones que cuando uno no tiene problemas de audición o cuando imagina no tenerlas, no es consciente de poder escucharse al caminar, de escuchar un chasquido, de que la alarma del auto suene y a un nivel que suene desagradablemente. Bueno, esto Maxi lo fue encontrando a partir de un diagnóstico certero y a partir de esta decisión de incorporar los audífonos a su vida.
Ya vamos a estar hablando enseguida con el doctor Boccio, que nos va a explicar cuáles son los mejores tratamientos. Pero Maxi, le quería hacer un agradecimiento especial, que lo vamos a hacer desde aquí, a la licenciada Fabiana Troncosa y a todo el personal del GAES, Centros Auditivos, que obviamente lo ayudaron en toda esta, en todo este diagnóstico y en esta rehabilitación que, como decimos y nos lo habían anticipado los doctores, es muy pero muy importante. Es la otra pata para poder desarrollar al máximo los oídos y la audición en aquellas personas que tienen deficiencias. Nos vamos al living porque ahí ya está el doctor Carlos Boccio, que es secretario de la Federación Argentina de Sociedades de Otorrinolaringología. Bueno, hoy lo dije. ¿Cómo le va? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, y yo lo miré cuando escuchábamos la nota de Maxi Guione, porque él hablaba de que esta decisión de operarse o de no operarse muchas veces implican un riesgo, y un riesgo a tal punto de que uno puede perder aquello poco que tiene. ¿Esto es así? Sí, puede ocurrir. En realidad, los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, este procedimiento propuesto, al menos por lo que cuenta el actor, es una cirugía que en la Argentina lleva alrededor de 50 años. Sí. De manera tal de que las probabilidades que en los grupos importantes se generen complicaciones tales de una sordera completa es realmente muy escasa. Sin embargo, la naturaleza humana y los imponderables hacen que el paciente tenga que conocer absolutamente los riesgos que tiene al entrar a un quirófano. Y de hecho, en estas cirugías no llega al 1% la probabilidad de pérdida completa o severa de la audición. Tiene más de un 98, 99 a favor el paciente, pero efectivamente puede ocurrir. Como en toda intervención quirúrgica hay un riesgo, hay un mínimo riesgo controlable en algunos casos. Absolutamente, yo creo que lo mejor de este comentario que puedo hacerles es que el paciente es el que decide conociendo los riesgos que va a asumir con el cirujano. Perfecto. La información al paciente tiene que ser minuciosa, detallada y comprensible. Perfecto. Y la responsabilidad tiene que estar compartida. Bueno, esto muchas veces no se produce, ¿no? Y el paciente no tiene la total información legible, ¿no? Porque obviamente el médico le da la información o le brinda la información y uno por ahí no lo entiende porque no tiene los conocimientos previos para poder entender y para poder asumir, obviamente, los riesgos. Pero hablamos de la sordera. ¿Y cuáles son las principales causas de la sordera, si existen múltiples causas de la sordera? Sí, claro, existen múltiples causas y existen muchas edades de aparición. Sí. Digamos, está desde el momento inicial del apenas nacido en el bebé, donde hay causas alrededor del 40 o 50% que son aún desconocidas. Después está la rubiola, las enfermedades virales, las enfermedades intraútero que generan problemas apenas aparecido en nacimiento, las infecciones, la prematurez, que condiciona muchas veces un desequilibrio en el crecimiento y en la evolución del oído interno, los neonatos. Ese es el primer grupo de pacientes a donde nosotros tenemos que llegar para despistar y para conseguir una información suficiente de salud del estado de su órgano auditivo. Es decir, en eso se trabaja mucho en el mundo, se trabaja mucho en la Argentina, hay algunos requerimientos legales para que eso ocurra, es decir, la detección temprana de la hipoacusia universal a todo niño nacido vivo. Faltan algunos detalles de implementación en el sistema, con respecto a la ley también, que el Ministerio de Salud actualmente está trabajando fuertemente en eso. Es una ley que tiene alrededor de 9 años y no está suficientemente consolidada. O sea que debiera ser obligatorio que los niños sean sometidos a una audiometría como para tener un primer registro de si efectivamente estos chicos en edad escolar, porque antes por ahí no se hace, tienen una buena o mala audición. Sí, en realidad lo que quiero agregarte, el niño nacido vivo en la Argentina tiene derecho a recibir una serie de estudios complementarios que van a dar con bastante precisión la probabilidad de una sordera severa, aún en las 24 o 48 horas del nacimiento. Perfecto. Esa es la primer red que tiene que poner el sistema para saber qué chicos están en riesgo. A partir de allí,
las cosas son más difíciles de ubicar. Después depende de la intuición de los padres, del trabajo del neonatólogo, del pediatra, eventualmente de la fonoaudióloga y del otorrino, para identificar aquellos casos de sorderas graves, severas, que requieren habilitación, contención, educación auditiva en particular. ¿Todas las sorderas son tratables? Te diría que sí, porque hasta hace alrededor de 20 años que los implantes cocleares o los audífonos muy potentes todavía no tenían el desarrollo adecuado. Podíamos decir que había un grupo de pacientes que era intratable. Sin embargo, en los últimos 20 años las cosas han cambiado afortunadamente mucho y casi no existe paciente que no pueda ser habilitado si es que su patología se haya encontrada en tiempo y forma. Bueno, a eso me refería. ¿Por qué es tan importante diagnosticar al paciente en tiempo y forma? Porque los humanos desarrollamos el lenguaje, por ejemplo, ni más ni menos, en base a información que tenemos, naturalmente, y que recibimos del exterior por repetición. Si nosotros no tenemos información auditiva suficiente, seremos incapaces de desplegar un lenguaje armonioso y además lo suficientemente amplio como para que la sociedad no nos considere con algún tipo de discapacidad en la expresión. Claro. Eso tiene enorme repercusión en la vida del individuo. Preguntarle, doctor, estos implantes cocleares, porque posiblemente del otro lado nos están mirando y están diciendo efectivamente, todas las sorderas tienen algún que otro tratamiento para mejorar la audición, de eso se trata. Por ahí, no la recuperación al 100%, pero sí esta audición que nos permite desarrollarnos perfectamente en la vida. ¿Esto se hace en los hospitales públicos? ¿Uno puede encontrar la posibilidad de ser intervenido y de tener un implante coclear en un hospital público? Sí, absolutamente. La ley de discapacidad le otorga al paciente el derecho de recibir un apoyo especial por parte del Estado o de la Seguridad Social subsidiada por el Estado, sí, para acceder no al implante solo, sino a las cosas, a los elementos más sencillos, que son los audífonos. Que entendemos que son muy paciente... caros, ¿no? Son muy caros. Son muy caros. No hay de industria nacional, entonces eso encarece todo el sistema. De cualquier modo, todo paciente que tiene un certificado de discapacidad otorgado por el Estado, con un trámite que ahora afortunadamente se hace de manera bastante sencilla, tiene la posibilidad de reclamar a su cobertura o al Estado de manera directa el audífono que requiere y eventualmente un implante o algún otro dispositivo de ayuda auditiva que fuera prescripto por el médico. Bueno, esto es muy pero muy importante para tener en cuenta. Y por último, antes de despedirlo, preguntarle qué herramientas de identificación tengo yo como paciente para poder vislumbrar si estoy perdiendo o no la audición. ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? En el mundo de hoy, el uso de los dispositivos de visión, como por ejemplo el televisor que hay en prácticamente todas las casas, marca con mucha claridad, con el control remoto, cada integrante de la familia, cuál es la intensidad que necesitan de volumen. Sí. Eso es, dentro de la consulta, algo que nosotros habitualmente orientamos al paciente a decir si todos los miembros de la familia necesitan la misma identidad. Eso es intensidad. Es muy sencillo. Y esa es la primera discusión en la familia. Siempre. Mi viejo escucha la televisión en 80 y uno entra a la casa y dice, pero estás por matar a alguien. Es una cosa impresionante. Efectivamente. Eso es previo a la audiometría y al examen otorrinolaringológico. Obvio, pero cuando eso no se hace... y familiarmente hay posibilidades. Por supuesto que hay conductas de los hipoacúsicos, hay características especiales en los niños, pero eso es mucho más técnico. Obvio, obvio. Y hay pacientes que se quejan de zumbidos, de acúfenos, de enfermedades que ellos no han detectado la disminución auditiva y la pérdida, pero sí algún sonido agregado. Obviamente. Bueno, si no le molesta, tenemos mensajes, consultas que nos están llegando. A ver, Robert. Giselle de Granbur dice: en el oído derecho tiene un zumbido, se balancea hacia el lado izquierdo. ¿Qué puede ser? Esto también es muy habitual, el tema del zumbido a una determinada edad. Yo no sé si esto es estrés o qué es lo que nos está pasando.
Bueno, en realidad lo que nos está pasando es que estamos viviendo en una sociedad con una contaminación sonora altísima como nunca en la historia de la humanidad. Claro. Eso no es un detalle menor. Y los avances tecnológicos con respecto al control del ruido ambiente, de los materiales con los cuales se construyen los lugares donde se hace música, por ejemplo, o donde se transita en la calle misma, no son adecuados y no acompañan el aumento de decibeles que tiene el ruido. Por ejemplo, estos famosos auriculares, headphones que utilizamos todos, algunos para escuchar el teléfono, otros para escuchar música, los MP3, ¿estos son perjudiciales para la salud? Cualquier elemento que esté por encima de 80, 90 decibeles, de ahí en adelante, aún en pacientes sanos, utilizándolo mucho tiempo, muchas horas por día, seguramente pueden generar eventualmente daño auditivo. Nos están poniendo las bubucelas por algo en particular, porque nos están justamente produciendo un daño auditivo, ¿no, doctor? Sí. Esto afecta. Absolutamente. Las bubucelas tienen, según los estudios, más de 125 decibeles. ¿Más de 125 decibeles? Más de 125 en su máxima potencia. O sea que todos debieran ir a la cancha con los tapones puestos. Absolutamente. Bueno, ahora sí, corte las bubuceles porque queremos seguir escuchando. Tenemos otro mensaje, Roberto. Norma de Saavedra tiene 71 años. Le dijeron que tiene una sordera intermitente. ¿Qué es? ¿Cómo se cura? Probablemente la palabra sea fluctuante. Y hay muchas causas generales, de enfermedades generales que producen hipoacusia fluctuante. Yo creo que merece un estudio otorrinolaringológico más preciso, incluso de laboratorio, porque están asociadas a otras enfermedades. Ah, qué interesante. ¿Otro mensaje, Robert? ¿Cómo no? Fanny de Villa del Parque tiene desde hace varios años un zumbido en el oído medio. ¿Hay solución para resolver este tema? Muchas consultas respecto a los zumbidos, y esto es una consulta también familiar, que pocas veces llegan a un diagnóstico preciso o a una solución. ¿Por qué es esto? Porque las causas de zumbido son múltiples. Es decir, desde el tapón de cera, por ejemplo, o el cuadro de congestión de la vía aérea superior, el resfrío común, puede provocar zumbido por algunos días, por ejemplo. Las otitis medias agudas de los chicos o de los adultos pueden provocar zumbido. Las alteraciones de presiones, por ejemplo, los barotraumas, los descensos rápidos en avión, esas descompresiones pueden provocar zumbidos y taponamiento por algunos segundos o por algunos minutos. Y después está el grupo de enfermedades generales de la tercera edad que están acompañadas de alteraciones probablemente de la microcirculación del oído, y ese desgaste a lo largo de los años provoca un síntoma agregado a la sordera, que es el zumbido o el acúfeno. Entonces, el tratamiento frecuentemente es compensar la enfermedad general del paciente. Encontrar una solución y analizarlo en un todo, como yo creo siempre. Que el zumbido enfermedad tiene que ver mucho con la manera de percibirlo del paciente. Perfecto. Es decir, hay pacientes que necesariamente deben ser tratados porque les perturba su vida habitual, y hay otros que conviven muy bien y se adaptan muy bien al zumbido. El zumbido por sí solo no es una enfermedad, es un síntoma. Si el paciente lo toma como tal, hay que ocuparse de él. Si acompaña a otra enfermedad o su crecimiento, su vejez, no hay que hacer absolutamente nada. Bueno, el zumbido es algo muy pero muy molesto que en muchos pacientes, bueno, los trastorna notablemente. Así que seguiremos hablando de este tema. Le pedimos al doctor que se quede un ratitito más porque las consultas son tantas que lo necesitamos a él para responderlas. Hacemos pausa en Médicos por Naturaleza. Enseguida estamos de vuelta. Hoy hablamos de oídos. ¿Sabías que nuestros oídos están capacitados para oír un cierto rango de ondas sonoras? El sonido mínimo que capta el oído se aproxima a los 10 decibeles, que corresponde al sonido que provocan las hojas en los árboles. Mientras el límite superior, según un informe de la Organización Mundial de la Salud, no debiera superar los 50 decibeles. La exposición de nuestros oídos a más de 120 decibeles que se da en fiestas, por ejemplo, los expone a sufrir daños irreparables.